vamos a pasar a la exhortación de la palabra de Dios. Acá los hermanos Junior Cortes y vamos a ponernos sobre sus pies para así reverenciar la predicación de la palabra de Dios. Gracias. Buenos días, nueva vez, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Es una gran bendición poder estar en la casa de Dios y ver tantos ángeles adultos y pequeños aquí, ¿no? Vamos a orar para ponernos a tono con nuestro Señor. Oremos. Padre, gracias en esta hora por permitirnos el reencontrarnos como iglesia con la intención de poder glorificar tu nombre. Bendiga a estos niños, oh Señor, que han puesto en su corazón no solo recibir el pan de la enseñanza dominical, sino también el pan de tu palabra, Señor, como adoración a usted. Guarde sus corazones, permítales que en su momento, Señor, puedan conocerte como su único suficiente Salvador y puedan rendir sus vidas eternamente y para siempre. Aquellos que están aquí, Señor, con una doble porción de tu Espíritu, Señor, les llegue. Aquellos que por salud, repetimos, oh Padre, guárdales, confórteles, que tu poder, tu brazo sanador repose sobre ellos y podamos verles pronto aquí. A los de esta comunidad, Señor, que puedan ver en Jesucristo su único y suficiente Salvador y aprovechen el tiempo que les resta, Señor. Guárdenos, bendíganos a través de tu palabra, Señor, reconociendo una vez más los insignificantes e indignos que somos para estar delante de tu altar, pero también reconocemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y a esa gracia apelamos para que nos revistas, nos guardes, Señor, y nos permitas ser de bendición solo a través de tu palabra, Señor. Háblenos, que hay un pueblo que quiere escucharle. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Quiero, si no en una primera tanda, terminar el capítulo 4 del libro de Ruth. Ya hemos visto grandes verdades, grandes bendiciones, donde cuando las cosas, Dios es quien las dirige, quiere decir que eres el quien la comienza. Y si Dios comienza algo, por lo regular, o siempre lo termina. La Escritura nos dice que el que comenzó en nosotros la obra, la terminará, la perfeccionará. ¿En qué día? En el día de Jesucristo, hermanos. Entonces, a usted y a mí solo nos basta confiar y creer en que solo Dios puede hacer la obra que Él ha comenzado. Y como usted sabe, vimos al inicio de esta historia 3 mujeres, 3 viudas. 2 de ellas decidieron ir, una hacia su pueblo y otra hacerse eco de ese pueblo o iniciarse con ese pueblo, y no solamente con aquel pueblo, sino con ese Dios. Ya en este capítulo 4, lo que era sombrío, lo que era oscuro para una que había dicho, contra mí son todas estas cosas, Dios me ha afligido y el Todopoderoso me ha afligido, había entendido que Dios tenía una bendición grande a través de la prueba que ella estaba pasando. Quiero en esta mañana compartir con ustedes el capítulo 4 del libro de Ruth, y aquí vemos el matrimonio de Boaz y Ruth. Mire que podía de una u otra forma troncharse los caminos de Boaz, que en su momento entendió que era de Dios lo que esa joven le había pedido, que fuera su Goel, que fuera su pariente, ¿qué? Redentor. Y mire que él utilizó, pudiéramos decir espiritualmente, los mejores medios o los medios correctos para poder, pudiéramos decir, conformar un matrimonio, una familia con esta joven. Y pudiéramos ver que al inicio él se la pone fácil, incluso al pariente más cercano. Le dijo, mira, hay unas tierras por ahí que hay que redimir. Tú eres más próximo que yo. ¿Quieres redimirla? Ah, era bueno redimir la tierra, ¿no verdad? Pero había también en el paquete un matrimonio. Este hombre, según el texto, tenía hijos. Aparentemente no quería llevar otra mujer a la casa. Parece que con una era demasiado. También había ya repartido su heredad con sus hijos. Iba a crear una situación, tener que redimir tierras, o sea, obtener terreno y tener que repartirla, no solamente entre quién, entre ya esos hijos que él tenía, sino los que viniesen
Ya había otra mujer ahí. Vos, ni tonto ni perezoso, explicó todo y se dio cuenta de que este pariente no iba a aceptar eso, o no lo aceptó, por así decirlo, tenía todo el derecho. Cuando era la tierra, sí, pero el matrimonio no. Entonces, ya usted sabe la historia, queremos presentarla. En los versos 1 y verso 2 vemos, vos se encuentra con el pariente más cercano en las puertas de la ciudad. Y quiero hacer una pregunta, ¿cree usted que ese pariente tenía nombre y apellido? Ok, vamos bien. Entonces leemos los dos versos. Dice, vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Por lo regular, en la palabra de Dios, cuando vemos que se reúnen testigos, ¿cuántos son testigos por lo regular? 2 o 3 testigos. ¿Y cuántos reúne vos allí? Esto habla de la formalidad que él quería darle a este asunto. Mire que gloriosamente él se sienta en la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, y pasa ese fulano por ahí y él lo interpela, lo llama para confrontar, para darle final a lo que estaba ya en la agenda de que un pariente debía de redimir no solamente a Ruth en un primer orden, sino a Noemí, porque la que era pariente en sí era el esposo de Noemí. Y mire que al final no le llama la atención que este muchacho, cuando ellos ya se casan, él se llega a ella, tiene un hijo. Los padres no son los que le ponen el nombre al muchacho, son las vecinas. Un hecho único en la palabra de Dios. Esto habla de cómo Dios había obrado tan bien, cómo ellos se llevaban tan bien en su comuna, que las vecinas le dijeron, no, vamos a llamarlo de tal manera. Y ellas no pelearon eso. Como que no le llama la atención eso. Pocas veces. Recuerde que en el caso de Juan el Bautista, cuando Zacarías queda mudo de la promesa que el Señor le hace, por no creer, ¿qué pasó con Zacarías? Quedó mudo. Y cuando precisamente los vecinos preguntan, ¿qué nombre le van a poner al muchacho? A Elizabeth, ¿no? Le ponen Juan. Pero no hay nadie que se llame Juan, porque el papá no se llama Zacarías. Pregúntenle al padre. Él no hablaba, pero podía escribir, podía hacer señas. Y él lo escribió. Juan será llamado. Y ahí comenzó al que. Ahí entendió de que Dios tenía el poder para hacer lo que Él quiere y llamarle como Él quiere a lo que Él quiere. Creerle a Dios es lo que más nos conviene a nuestras vidas. El texto, como acabamos de leer, dice que vos subió a la puerta, se esforzó a encontrar o a verse en el momento que pasara esa persona. Y parece que el texto no me dice, y pasó una semana, y pasó un día, sino pronto pasó este pariente. Y tiene su explicación, hermanos. De hecho, no sé si usted lo va a creer, yo lo creo. Vos lo llamó por su nombre a este personaje. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que el copista o el santo escritor no quiso poner el nombre ahí. ¿Por qué? Porque este pariente no era responsable, no quiso ser responsable sobre algo que le competía. Entonces, como él no le dio importancia a algo tan relevante, Dios no le dio relevancia a él. Recuerde lo que estaba en juego ahí, hermanos. ¿Quiénes por descendencia saldrían de ahí? Siga. ¿Y quién nos dio una salvación tan grande? Tú y yo también veníamos de por ahí, en cuanto al linaje del Mesías, en cuanto a salvación se refiere. Vamos a llegar allí, no hay problema. El texto es largo y vamos a ver hasta dónde nos esforzamos. El capítulo anterior nos dejó en un punto dramático. Ruth y Boaz obviamente estaban encantados, ¿no? No había empatía ya en ellos. ¿Cómo se le llama a dos personas que tienen empatía y que próximamente se casarían? ¿Están ya? Enamorados. Qué bien que encontró la palabra. Nadie estaba en eso. Pero ya el hermano ha pasado por eso y sabe cómo se vive, hermano, ¿no?
y querían que después de estar enamorados, encantados, terminar esa meta, que era casarse. Muy bien, está como viendo el mensaje el hermano. Casarse con Booz, ejerciendo el derecho del Goel, el pariente redentor. Sin embargo, había un pariente más cercano a Ruth y él tenía prioridad. El interrogante: ¿reclamaría el derecho de pariente redentor sobre Ruth y evitaría que ella y Booz estuvieran juntos? Parece que ya sabemos el desenlace, que el pariente más próximo, o que podía elegir primero, al primero dice, yo redimo, y después cuando Booz le sigue cantando, dice, redime tú. La puerta, ¿qué era la puerta en aquel entonces de aquella ciudad, de aquel pueblo? Dice aquí, la puerta de la ciudad siempre era el lugar donde se sentaban los hombres estimados y honorables de la ciudad. Una combinación de una cámara del consejo de la ciudad y una sala de audiencias. Por un lado estaban los jueces, por otro lado estaban las partes, pudiéramos decir, acusatoria, la defensa, etc. Recuerde que la Biblia no habla de un tal Lot, que era un juez. ¿Dónde se sentaba Lot? No era a las orillas, no, de la puerta, a la entrada de la puerta, pudiéramos decir. Y dice que su alma se quejaba, se apesadumbraba ver tanto pecado en aquella ciudad. Pero él se acercó mucho también a eso. Si usted está lejos del pecado, ¿cómo va a estar? Valga la redundancia. Lejos. Pero si te acercas al pecado, ¿cómo vas a estar? ¿Dónde vas a estar? No importa el santo que tú seas. Varias enseñanzas nos da la palabra de Dios. Compartimos la palabra en un hogar de una persona muy estimada ya en el municipio. Y decíamos de 3 personajes de la Biblia. Usted y yo conocemos a Sansón, el hombre más fuerte de la historia, ¿no? De toda la historia, bíblica y extrabíblica. ¿Qué pasó con Sansón? No terminó muerto de mala manera, oró a Dios para que le quitase la vida y poder terminar el propósito que Dios había puesto en él. ¿Debió de morir así tan joven este hombre? No. Y fue un hombre nazareo, ¿no? Desde el vientre de su madre fue dedicado a Dios. No debía, según la costumbre de Números capítulo 6, tomar vino, acercarse a nada muerto, precisamente juntarse con mujeres impías. Todo lo que le decía la ley, eso fue lo que él cumplió. Todo lo que le decían que no haga, ¿no? ¿A qué muerto se acercó Sansón? ¿Quién sabe? A un león. Pero él come de algo que hay en el león y eso como que le inspira. Qué fuerte, ¿no? No importa lo que nos inspire. Si Dios nos dice que no nos acerquemos, no te acerques. Pero sigamos con otro hombre. Son 3, espero recordarlos. Hablamos de Sansón. Pero hubo también un tal Salomón, que hombre alguno sobre la faz de la tierra y sobre la historia humana no ha nacido otro más sabio que él. ¿Sí o sí? Incluso hoy en día quien le dice, no, usted es un Salomón, le están diciendo algo bueno. David lo aconsejó muy bien a ese hijo: si andares en los caminos de Jehová, tu Dios, Él te bendecirá, pero si te apartares de Él, tendría que pagar las consecuencias de apartarse de su Dios. ¿Y cómo terminó la vida de Salomón? Adorando a dioses ajenos. ¿Cuántas mujeres fue que tuvo Salomón? ¿Cuántas? 700 mujeres y 300 ¿qué? O sea que en total son en mujeres 1000. ¿Podía satisfacer la demanda de tantas mujeres de este hombre? ¿Qué usted cree? Yo creo que cuando se llega a tener tantas mujeres, en el caso de Salomón, era como algo, aunque eran literal, eran físicas mujeres, solamente podía satisfacerlas de manera simbólica. Un harén de mujeres que estén ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó la vida de Salomón? Siendo un idólatra, ¿no? Cayendo al haber descuidado lo que Dios le había dado. Pero conocemos otros personajes. Bueno, el padre de él no está muy lejos, David. ¿Cómo es llamado David en la palabra de Dios? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué cometió ese hombre conforme al corazón de Dios? Asesinato, ¿no? Y luego, adulterio. Esto nos enseña, hermanos, que no importa lo sabio que seamos, no importa lo fuerte que seamos, o lo tanto que adoremos al Señor.
Si nos descuidamos, ¿qué va a pasar? Vamos a caer. Y si tú y yo no tenemos esas facultades de esos hombres de ayer, ¿qué pasa si nos descuidamos? Caeremos más pronto. Toma la idea. En el Señor no hay fuerte. En el Señor usted debe de reconocer su debilidad, su indignidad y pedirle fuerzas y que Dios te haga digno o digna de Él. La puerta, repito, de la ciudad siempre era el lugar donde se sentaban los hombres estimados y honorables de la ciudad, una combinación de una cámara del consejo de la ciudad y una sala de audiencias, un poco más. La puerta de la ciudad era una especie de tribunal al aire libre, el lugar donde los asuntos judiciales eran resueltos por los ancianos y por aquellos que se habían ganado la confianza y el respeto del pueblo. Un lugar para los negocios y como una especie de foro o lugar de reunión pública. Pero era siempre, o eran llevados siempre las personas honorables allí. ¿Qué pasó en el caso de Jesús? ¿Cuántos testigos falsos estuvieron allí? No habían 2 testigos falsos, 2 eran. Y en la viña de Nabot, 2 también. Y eran responsables y honorables esos testigos. Ni el pueblo era honorable, porque el pueblo se levantó en contra de ese hombre allí de su viña por complacer los caprichos de un rey. La parte B del verso 1 dice, y he aquí pasaba, ¿quién? Aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Usted pudo quizás sorprenderse cuando yo le dije que vos lo llamó por su nombre. ¿Por qué? Yo personalmente creo que lo llamó por su nombre. ¿No se saben los nombres de usted y su familia? No era un extraño que estaba pasando. Era una persona que, si mínimo tenía el apellido de vos, tenía un nombre conocido por vos. No vemos muchos casos en la Biblia aquí donde aparece esa expresión. Fulano. Por eso tiene la explicación y seguimos. Vos respondió, sorprendió a Ruth en el capítulo 3, verso 12, diciéndole que había un pariente más cercano que él. Ahora, este hombre pasaba por las puertas de la ciudad mientras vos estaba, ¿qué? Desesperado, parado esperando que él pasara. Hermano, vos estabas sentado, tranquilo, eso es confiar en el Señor. A veces nos dicen, te vienen a buscar. Y usted se para en la puerta y está así dando vueltas para allí y para acá. No te vienen a buscar. Entonces confía y está de tranquilo, ¿no? Pero somos así de desesperados. Nos va a llegar algo. Incluso nos dicen, a las 12 te va a llegar algo. Mire la hora que es. Y usted comienza a dar vueltas desde ahora. Sabiendo usted la hora que van a llegar. El paquete llega a las 12. Y usted está así mirando. Y mira el teléfono, y mira la casa, y mira. Seguimos. Debido a que Ruth había regresado tranquilamente a casa por instrucción de Boaz, después de estar en la era, visto en el verso 14 del capítulo 3, el acercamiento a Boaz, a este pariente más cercano, fue planeado como una completa sorpresa para el otro hombre. Claramente, esta fue una ventaja táctica de parte de Boaz. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le llama a él? Hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y ¿qué pasó? Siguió de largo. Se sentó. ¿Podía tener una pista de lo que estaba pasando? El pueblo pequeño, todo se sabe. No lo sabemos. Literalmente, en el hebreo antiguo, cuando vos saludó al pariente más cercano, lo llamó Señor Antonio Pérez. Mínimo, no un nombre y un apellido. El hebreo no traduce esta palabra fulano como tal, sino que entiende que se llamó por nombre y apellido. Esa es la idea, ¿no? El escrito original. El escritor de Ruth nunca identificó el nombre del pariente más cercano porque no era digno del honor.
ya que éste se negó a cumplir con sus obligaciones como pariente más cercano de Ruth. Sin duda vos conocías su nombre y lo llamó por él, pero es omitido por el santo escritor en parte porque era innecesario saberlo. ¿Qué era lo importante saber aquí? El verdadero pariente que se iba a apropiar o a tomar el derecho de la persona que lo pedía, de la mujer. Esa es la idea, ¿no? Y principalmente en forma de desprecio, como es costumbre, y como un justo castigo sobre él, porque el que no conserve el nombre de su hermano pierde el suyo y quede sepultado en la tumba del olvido perpetuo, dice una nota. Era como si se castigase, ¿no?, a quien no ejercía el derecho que le competía. Usted pudiera decirme, sí, pero ya él tenía una mujer. Y yo le pregunto, ¿y cuántas mujeres tuvo Jacob? Dios no le había dicho a nadie de esa gente, ni a David, ni a Salomón, ni a ninguno de esos reyes, que debían de tener más mujeres. Pero ellos seguían las rutinas, pudiéramos decir, que es lo contrario a doctrina, mandamientos de hombres, ¿no? Tiene otro nombre eso. ¿Cómo le llaman a eso, hermano? Tradiciones. ¿Fue feliz Jacob teniendo dos mujeres? Esas mujeres, siendo hermanas, se peleaban. Y la de Salomón se habían peleado. Todas amaban al mismo hombre de la misma manera. Imagínense. En el segundo acontecimiento vemos, Booz le pide al pariente más cercano que redima la tierra de Noemí y Elimelech. Hasta ahí vamos bien, vamos a explicar de una vez. El deber del Goel, recuerde, el pariente redentor, era más que el deber de preservar el nombre de la familia de su hermano en Israel. También era mantener la tierra asignada a los miembros del clan dentro del clan. Una nota nos dice, cuando Israel entró en la tierra prometida durante los días de Josué, la tierra se dividió entre las tribus y luego entre los grupos familiares. Dios tenía la intención de que la tierra permaneciera dentro de esas tribus y grupos familiares, ya que la tierra nunca pudiera venderse permanentemente. Cada 50 años tenía que ser devuelta al grupo familiar original. ¿Qué pasa? 50 años era demasiado tiempo. La generación podía perderse entera. Entonces decidieron que Dios hizo provisión para la tierra que era vendida para que el pariente redentor pudiera redimirla de nuevo a la familia. No tener que esperar 49 años y en el año 50 entonces ya le era devuelta, sin interés alguno, de vuelta. 50 años era demasiado. Entonces lo que se arregló fue que un pariente cercano que apareciese pudiera redimir, pudiera comprar y no esperar tanto tiempo. Esto lo puede ver en Levítico 25. Nuevamente el pariente redentor tenía la responsabilidad de proteger a las personas, a la propiedad y a la posteridad de la familia extendida. Y todos esos deberes iban juntos. Cuando Booz trajo el asunto al pariente más cercano, lo mencionó como un asunto relacionado ¿a qué? A tierra, propiedad. Algo sobre lo que cualquier hombre estaría interesado. Hasta hoy en día no se pelean los hermanos, hermanas, primos y demás por tierra. Cuando se muere el guarda de la casa. Total, ¿nos vamos a llevar tierra a nuestra tumba? Nos la echan. No nos la llevamos. Cualquiera querría volver a comprar un pedazo de propiedad y mantenerlo en el nombre familiar, guardándolo para uno mismo. Bueno, cuando Booz le llama y le dice que si quiere redimir, él le dice que sí. Si quieres redimir, redime. ¿Qué fue lo que le dijo? Que sí, en la primera instancia. Cuando Booz lo puso en términos de transacción meramente de tierra, no hubo duda por parte del pariente más cercano. Por supuesto dijo, yo redimiré. Aparentemente era una persona que era de la misma élite de Booz en cuanto a riqueza se refiere. Podía comprar la tierra, era otro rico de la ciudad, podemos ver, pero no tenía toda la intención. Él solamente tenía la intención de la tierra, pero no de la posteridad. ¿Qué es la posteridad aquí? Vamos a llegar allí.
Yo redimiré, dijo él, ¿sí o sí? Dijo que sí. Seguramente Ruth y Noemí estaban viendo y escuchando. Recuerde que era una reunión pública. Era como estar en el parque del pueblo o en la entrada de la ciudad. Todos estaban ahí, cuanto más los interesados y la parte afectada, etcétera, ¿no? Tal vez esas dos mujeres estuvieron viendo y escuchando. Ellas no escucharon cuando este pariente cercano dijo, yo voy a redimir. Lo que estaba casado por otro lado, podía, ¿qué? Entrar por otro, ¿no? Desenlazarse y enlazarse. Bueno, este hombre yo no lo conozco, a vos yo lo conozco. Pero las cosas no terminan ahí. ¿Cómo debieron hundirse sus corazones cuando escucharon al pariente más cercano decir, yo redimiré? Oyeron de sus propios labios que ejercería su derecho del pariente redentor. Y eso significaba que no solo ganaría la propiedad en cuestión, sino también que se casaría ¿con quién? Con la muchacha, con Ruth. En el lugar de quienes verdaderamente se amaban, ¿no? Qué caso, ¿no? Pero vos sabía exactamente lo que estaba haciendo y tenía la situación bajo control. ¿Crea usted que vos era el que tenía la situación bajo control o Dios la tenía? Dios le dio a él la sabiduría y la inteligencia para tratar el caso por partes. ¿Dónde dice eso? Verso 5 dice, en este punto vemos, en este acontecimiento, vos informa al pariente más cercano de su deber de redimir la posteridad de Elimelech si él redime la propiedad de Elimelech. ¿De qué habla la posteridad de Elimelech? Bueno, esos hijos que habían sido de Elimelech y de Noemí se habían casado, habían muerto jóvenes, alguien debía de redimirlo y eso lo tenía que hacer ¿quién? Un pariente cercano. Ok. Verso 5. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que te restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Hipotéticamente, Ruth no estaba ahí, él no la conocía. Aunque no la conociera, no la estuviese mirando, si tomaba posesión de la tierra, debía de tomar posesión de ella, ¿no? La iba a ver en un momento. Sea bonita, sea fea, sea quien sea, ¿no? Y muy probablemente ya se hubiesen visto. La noticia corre muy rápido. Y más en estos asuntos de unión de parejas. ¿Qué pasó entonces? Entonces vos puso la sorpresa sobre el pariente más cercano. Le dijo que no solo estaba tratando con Noemí la propiedad de Elimelech, sino también tenía que tratar con Ruth, la israelita o la moabita. La moabita, la extranjera. Debido a que Noemí era mayor y no podía tener hijos, no se esperaba que el pariente más cercano se casara ¿con quién? Con la vieja, con Noemí. Porque recuerde que él no era familia de Noemí, sino del marido de Noemí, ¿sí o sí? Pero hay códigos también, recuerden, que jamás se violan. Espero que entienda lo que quiero decir. Y criara hijos con el apellido de su difunto esposo, Elimelech. Pero Ruth era otro asunto, no era familia de Noemí, sí había tenido una relación con los hijos de Noemí y como tal ella era la persona con la cual se podría casar si aceptaba este pariente redentor. Y también ella podía casarse, estaba en facultad de casarse y tener ¿qué? Hijos, ¿para qué? Levantar descendencia al difunto o a los difuntos, ¿no? Debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Vos explicó lo que todos ya sabían, todo el mundo se sabía eso, hasta el pariente, pero quería una parte nada más, conociendo la ley. Si alguien iba a ejercer el derecho de pariente redentor hacia el difunto Elimelech, tenía que cumplir también tanto con respecto a ¿qué? A la propiedad como con la posteridad. Debido a la sabia, quizás astuta forma de voz de plantear la ocasión, esta era la primera vez que el pariente más cercano consideraba esto. Y era una pregunta bastante grande para abordarla en ese mismo día. La mujer estaba ahí, presta para casarse. Vos parece que hace un acto público de una vez, cuando se le da la oportunidad a él.
Cuando se trataba solo de una cuestión de propiedad, era fácil decidirse, pero si debía tomar a Ruth por esposa, eso era otra cosa. En el verso 6 vemos el pariente más cercano declina su derecho de redención hacia la propiedad y posteridad de Elimelech. No puedo redimir, contesta él, no puedo redimir para mí, porque yo no podré redimir. Aunque sería grandioso recibir la propiedad asociada con Ruth, el pariente más cercano sabía que llevar a Ruth ¿a dónde? A su casa y criar a sus hijos dañaría su propia heredad. Él tenía otros bienes y si llevaba a otra mujer, tenía más hijos con esa mujer, tenía que repartir entre más hijos y parece que los primeros creo que no estarían ni de acuerdo, ya que ni su padre quiso. Dice él, no sea que dañe mi heredad. Probablemente el hombre había tenido hijos que ya habían recibido su herencia de tierras. Todo estaba ya como compartido. El problema de dividir esa herencia entre los futuros hijos que tendría con Ruth era más de lo que quería afrontar. Además, sin duda el hombre estaba casado, tenía hijos y sabía que sería incómodo en el mejor de los casos que llevar a casa una segunda esposa y para colmo ¿qué? Extranjera. Por más espiritual que sea esa mujer que estaba en la casa, llevar otra era llevar más problemas de los que ya habían. Redime tú usando mi derecho porque yo no podré redimir. Ya está pasando los derechos que le competen a él, ¿a quién? Al pariente más cercano. Estas fueron palabras gloriosas en los oídos de Ruth y Noemí. Hipotéticamente si estaban ahí en la reunión. Un momento antes todo parecía perdido cuando el pariente más cercano había dicho, yo redimiré. Pero el plan de Boaz tenía una sorpresa y una sabiduría inesperada. ¿Funcionó el plan de Boaz? Claro que sí, lo llevó por parte, nunca se aceleró. Algunos podrían haber pensado que el plan de Boaz era una tontería. Ganar a Ruth ofreciéndola a ella y su tierra al pariente más cercano. ¿Cómo podría funcionar eso? Pero el plan, aparentemente, que se veía tonto, ¿qué hizo? Funcionó. Vos sabías que en la primera vuelta, en cuanto a tierra se refiere, todo el mundo quiere tierra. A buen precio, tiene el dinero, es rico, ¿no? Pero también una responsabilidad, cual sea. Pocos quieren hacerse responsables, ¿no? En este caso más. Los versos 7 y verso 8 hablan la costumbre, aquí yo le llamo la sandalia en las transacciones, ya que por lo regular ese era el calzado que usaban, sandalias. Explicamos. Según Deuteronomio 25, 5 a 10, allí describe la ceremonia realizada cuando un pariente declinaba su responsabilidad. El que se negaba se quitaba una sandalia, pero pasaba algo atroz. ¿Qué pasaba? Y la mujer a la que se negaba a honrar, ésta lo escupía en la cara. Pero en este caso, como no había falta de honor de por medio, solo hicieron la parte de la ceremonia de la sandalia. Este hombre se quitó su zapato y se lo dio al que verdaderamente iba a redimir. Tómalo tú, le dice en el verso 8 a su pariente, ¿no? A su familiar. Tómalo tú. El pariente más cercano dijo, la tierra es tuya para redimirla, porque tú también estás dispuesto a redimir la posteridad de Elimelech, tomando a Ruth como esposa, al que yo no estoy dispuesto a hacer. Mire que Boaz no tenía ningún problema con tomar la tierra, pero también no tenía ningún problema por tomar por esposa ¿a quién? A Ruth. De hecho, ya se habían tratado. Le dijo a ella, vuelve a tu casa, el asunto se va a resolver. Y se resolvió prácticamente el mismo día. Si se vieron de madrugada, ya de madrugada desde las 12 de la noche en adelante es de día, ¿no? Comienza el día. En el mismo día se supo el asunto. Verso 9, verso 10. El anuncio de Boaz a los ancianos. ¿Qué fue lo que dijo Boaz? Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech
y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. ¿Cuántos testigos habían ahí? Más o menos 2 o 3. Mínimo 10, aparte de los que van a curiosear, los periodistas, demás, ¿no? Que nunca falta, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Aquí vos proclamó gozosamente, sellando legalmente la transacción que redimiría tanto la propiedad como la posteridad de Elimelech, y que lo mejor de todo tomaría a quien por esposa, a Ruth, aquella mujer que había dicho a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ya que ella era parte del pueblo al casarse con uno del pueblo. ¿Amaba vos a Ruth, sí o no? Claro que sí. Es buena descripción de la idea de preservar la posteridad del difunto. Cuando él toma por mujer a Ruth, allá en el capítulo 1, vimos que Ruth parecía estar renunciando a su mejor oportunidad de casarse al dejar su tierra natal de Moab y entregar su corazón y vida al Dios de Israel. Esa era la meta de ella. Cuando ella le dice, tu Dios será mi Dios, es la palabra más elevada y más fuerte que vemos allí en el capítulo 1. Nadie conocía a esta mujer Ruth. ¿Podría ella, si no encontraba a alguien quien decidiese amarla, quedarse toda la vida con quién? Con Noemí. Pero sí toda la vida servir ¿quién? A Dios, que sí lo había encontrado. Toma la idea. Aunque ella no se hubiera casado, ni hubiese encontrado un hombre que la amase, iba a encontrar, lo encontró allá del capítulo 1, alguien que sí la iba a amar, ¿por cuánto? Por siempre. Bueno, Noemí y Elimelech juraron amarse toda una vida, ¿no? Y no pudo amarla tanto, porque murió relativamente, ¿qué? Joven. Y ni hablar de Malón y Kelión. Y para colmo uno era, ¿qué? Enfermizo y el otro era, ¿qué? Consumido. Dígame usted, ¿cómo llega uno lejos así? Pero estamos aquí. Lo importante que vemos aquí, que Ruth puso a quién primero, a un posible esposo o a quién, a Dios, hermano. Y hay una enseñanza hermosa. ¿Cuál? Él la unió en una relación más grande de lo que ella podría haber imaginado. Hoy Dios bendecirá de la misma manera a aquellos que quieran casarse, si tan solo ponen a quién primero. Y solamente a los que quieran casarse. Y aquellos que ya lo están, igual deberían hacer lo mismo. Poner a quién primero. ¿Quieres casarte? Te casas. Lo que debes de poner en tu hogar es a la esposa o al esposo primero. A Dios que reine en el hogar. Si Dios reina en el hogar, no habrá problemas. Y si llegan problemas, podrán clamar a Dios, que resolverá sus problemas. Y no importa que los dos sean creyentes, o no importa que uno sea creyente y otro no. El creyente, ¿qué debe de hacer? Orar a Dios. No transforma a Dios los corazones, pero hay que confiar y esperar en Él. La promesa de Dios siempre se ha de cumplir, pero al tiempo de ¿quién? ¿Tuyo o de Dios? No desesperemos nunca, confiemos en las promesas de Dios. Vos llama a los testigos ahí, dice hoy. Y ese hoy mismo había hablado él con esa joven Ruth. Hoy se sabrá el asunto, se lo dijo Noemí. Hoy se sabrá. Eso explica por qué es importante una ceremonia de matrimonio. Y por qué debe de ser reconocida por las autoridades civiles. Vos tenías un amor por Ruth que era público. Un amor que quería ser presenciado y registrado, ¿qué? Públicamente. Vamos a seguir un poquito más. Vemos en los versos 11 y 12 la bendición de los testigos de la boda. Dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Hermanos, en primera instancia, ¿con quién fue que se casó Jacob? Con Lea, ¿no?
Mire cómo la Escritura las menciona a ambas. Usted sabe que aunque él se casa primero con Lea, él no fue a Lea que pidió, ¿eh? Cuando él habló con Labán, él había hablado por aquella Raquel, que de hecho era la persona con quien se había encontrado primeramente. Pero Dios sabía que el corazón de Jacob, ¿dónde estaba? Donde estaba Raquel, la amada esposa de él. Y mire, Dios no le quitó derecho. Él legalmente se casó también con Raquel, sí o sí. No duró 7 años más. Y le parecieron cortos. Era poder trabajar de por vida por esa mujer hasta conseguirla. Creo que fue una tremenda mujer Raquel. No le quitamos mérito. Una mujer de esfuerzo. No fue aquella pastora que él encontró. Pastora de ovejas, sepa. Para que no vaya a decir, mira, allá hay pastoras. La palabra de Dios no habla de pastoras, ¿no? Por muchas razones que ya la Escritura lo explica, y eso no está sujeto a discusión. No tiendo a discutir lo que ya la palabra de Dios tiene claro. No hay por qué. Pero estamos aquí. Sin duda la multitud vitoreó, los hombres pensaron que Ruth era hermosa y las mujeres pensaron que Boaz era guapo. Todo el mundo pudo ver lo romántica y amorosa que era esta ocasión. ¿Dónde estaba la hermosura de Ruth? Yo acabo de decirlo y usted dice, pues tú como que la llegaste a ver por foto. Hermanos, el corazón de esta mujer, la disposición de esta mujer, la diligencia de esta mujer, la obediencia, la humildad, sus decisiones eran hermosas. ¿Dónde estaba lo hermoso y guapo de Boaz? Un creyente, misericordioso, prudente, sociable y una persona que trataba con los demás, no importa que fueran criadas de él y no importa que fueran siervos suyos, los trataba con respeto. Ahí está la hermosura de cualquier persona. ¿Una hermosura qué? Interna. ¿No ha visto usted personas que lo ve como con la cara dura, como decimos? Pero cuando usted lo trata, dice, wow, pero cuánto amor hay en esta persona. Por eso no podemos hacer prejuicio de las personas. Y otras que se ríen mucho y con esa sonrisa usted sabe lo que hacen contigo, ¿no? Ustedes se sorprenden, gracias a Dios que no he dicho nada y voy a seguir aquí. Vemos la mención de Raquel y Lea. Recordemos que estas dos tuvieron ¿qué? ¿Cuántos hijos? Y Dina, ¿no se cuenta? Oh, no vale la hembra. Era bastarda, ¿no? Era adoptada. Fueron 13. 12 varones, pero había una hembra, ¿no? No fue Dina la que sus hermanos se vengaron. Entonces la amaban. Era parte de ese matrimonio, ¿no? Entonces fueron 12 o fueron 13 por fin. 13, fueron 13 realmente de ese matrimonio. Eso lo aclaramos, ¿no? Para no dejar a esta hermosa Dina. Si usted se tropieza con ella en el cielo y digo, oh, pero vienen los 12 hijos de Jacob. ¿Y esa quién es? Ya te habían dicho quién es, ¿no? Recordemos que estas dos tuvieron 13 hijos entre ellas y fueron las madres de toda la nación de Israel. Esta era una gran bendición para Boaz y Ruth. Era darle la bendición. También mencionan como la casa de Fares. Recuerde la situación que pasó allí. ¿Qué tenía de especial Fares? La historia de su nacimiento está en Génesis 38, 27 a 30. Fares es llamado el abridor de brechas. Recuerde que él nace siendo ¿qué? Mellizo. Y el primer mellizo saca la mano, la nodriza le pone una ¿qué? Una tirilla, ¿no? Un hilo de grana, como usted le quiera llamar. Ese baja la mano y el tal Fares entonces saca su mano él. Y dice la parte era ¿qué brecha te has hecho? Un estudioso comenta sobre ese caso, sobre la casa de Fares. Dice, ese abridor de brechas, como lo llamó la partera, pues quiso nacer antes que su hermano. ¿Y qué implicaba eso, hermanos? Nacer primero. La primogenitura, hermanos, se fue adelante. Y como dice aquí, se llevó la primogenitura, la primera. Aunque hubo uno que sacó la mano, pero no sacó la cabeza. Hubo uno que sacó la mano y con todo lo sacaron con todo y cabeza, ¿no? Salió primero realmente. Y después se volvió feliz en numerosa y honrosa posteridad.
De hecho, parece que Fares fue el antepasado de los betlemitas, la gente de Belén. En general, eso se puede ver en Primera de Crónicas 2:5, en cuanto a descendencia se refiere. Además, Fares dio su nombre a la sección de la tribu de Judá que descendía de él. Números 26 a 20, cuando todas las tribus estaban siendo divididas con la tierra, él decidió de esa tribu, de Judá. Verso 13, vemos aquí, Ruth y Boaz tienen su primer hijo. Vamos a dejarlo hasta el versículo 13, y en la segunda tanda creo que podemos terminarlo. Dice aquí, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concebiese y diese a luz un hijo. Hermanos, ¿quién es el que da la vida? ¿Quién es el que da los hijos realmente? A veces creemos esto como que los hijos vienen por causa de que la unión de los padres. No necesariamente. Si no está la bendición entre los padres, esa bendición no fluye. ¿Sabía eso? ¿Cuántas personas tienen tanto y tantos años de casados? No sé si usted ha conocido, yo conozco hasta familiares y no han tenido hijos. Se ven personas muy saludables, etcétera, etcétera. Pero Dios no da esa bendición. Recuerde que en el caso de Isaac y Rebeca era estéril. La misma Sara era también, la mujer de Abraham, Sara, ¿no? Era también estéril. Ana también. ¿Y qué hicieron en este caso todas estas mujeres? O sus esposos, ¿oraron a quién? Isaac tuvo que orar a Dios. Lea eso, que es Isaac en quien ora. Y es Dios quien visita a Abraham y le dice que ha de tener un hijo. Y yo creo que todo el mundo se rió en esa casa. La familia entera, eran muchos. La vieja Sara, o Sarai, y el viejo Abraham. Y Dios le corrigió. Y le corrige y le dice que esa sonrisa iba a estar siempre en ellos. ¿Cuál era la sonrisa? Isaac, ¿qué significa su nombre? Sonrisa. Mire que Dios le corrige por la sonrisa, pero le deja una sonrisa para siempre a ellos. La simiente. Qué hermoso es Dios, cómo nos bendice y de forma soberana guarda su promesa, ¿no? Lo que Él dice que ha de hacer. La dádiva de los niños nunca era dada por sentada en Israel. El hecho de que Boaz y Ruth pudieran darle un hijo difunto a Elimelech era evidencia de la bendición de Dios. Recuerde que en Israel, una mujer que no daba luz era como estar estigmatizada. Ellos decían, Dios la tiene a ella en un castigo eterno. Le ha cerrado su vientre, la ha hecho estéril, la ha avergonzado en el pensamiento judío. Porque una cosa es nuestro pensamiento y una cosa es lo que Dios tiene como propósito. Dios, si hubiera querido aquí, no le da hijos a ellos, porque ellos nada más necesitaban casarse. Pero Dios, para bendecirlos y para demostrarles que Él estaba en eso, inmediatamente, en su momento, llegó ¿qué? Un hijo. ¿Cómo le pusieron a ese hijo? Obed. Fue malo Obed. Y de Obed hemos dicho que sale ¿quién? Isaí. ¿Fue malo Isaí? Después de Isaí, ¿quién sale después de ahí? David. Y mire que David, en un sentido, era el más pequeño de los hijos de Isaí. Pero ¿qué había hecho Dios con ese pequeño? Lo había elegido, lo había llamado. Quiere decir que a Dios no necesariamente le interesa la grandeza de nadie, sino más bien la bajeza, la humildad, la obediencia. Si tú y yo reconocemos eso, en la vida nos podría ir muchísimo mejor. No vale ni cuesta nada ser humilde, pero deja mucho que decir en nuestras vidas. Ser visto como una persona altanera, orgullosa, no es lo mejor para nosotros. Creo que el orgullo nos hace perder muchas bendiciones. Tanto vía el Señor, tanto vía quienes quieren amarnos. Toma la idea de lo que quiero decir. Sino que el Señor le dé entendimiento. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana gloriosa. Gracias porque nos has ayudado hasta aquí. Gracias porque tu palabra, Señor, tiene cumplimiento. Ayúdanos a esperar siempre a través de tu palabra, a través de tu propósito, Señor. Bendiga a aquellos que a la distancia han podido escuchar tu palabra y a los que están aquí a corta distancia, bendígales, fortalézcales, que tu gracia, tu misericordia sea con ellos. Ayúdanos a buscar cada vez más tu rostro, inclinarnos, humillarnos ante tu presencia, Señor. Que usted dice en su palabra que usted, oh Señor,
Mira de lejos al orgulloso, pero al humilde, Señor, lo exalza, Señor, lo ensalza, lo redime. Ayúdanos, Señor, a buscar de tu gracia, a buscar de tu amor, de tu poder y a estar más cerca de tu palabra y de tu presencia, Señor. Guárdanos. Permítanos seguir gozándonos en lo que resta. Aquellos que han de dirigirse a sus diferentes hogares, que tu gracia, tu poder les lleve y que podamos seguir gozándonos en tu casa de oración, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bien, ahora vamos a hacer un tipo de correspondiente.